Como ya te he comentado en algunos de mis vídeos, yo también fui una persona que tuvo apego evitativo y miedo al compromiso. Tenía mucho miedo, pánico a comprometerme, a enamorarme. Pero sobre todo el miedo que estaba dentro de mí era un miedo de no saber qué es lo que se debía sentir o cómo afrontar ese concepto de relación. Por tanto, cuando una persona me decía que me quería o que estaba empezando a sentir algo más por mí, mi cabeza empezaba a entrar en ansiedad, porque no sabía qué tenía que hacer, porque no sabía que yo podía ser valioso para esa persona y tampoco sabía cómo se suele comportar una persona valiosa dentro de una relación para otra. Por tanto, no era hacia la otra persona mi carga. Mi malestar no era porque la otra persona no era válida. Tampoco era algo que yo hacía aposta para joder a esa persona, para hacerle daño porque era un narcisista o porque me gustaba hacer daño y jugar con las emociones de los demás. No. De hecho, yo buscaba otra relación, es decir, me iba de esa relación y buscaba otra, no porque no me gustara esa persona, sino porque sí me gustaba demasiado esa persona como para que tener que afrontar esa realidad que para mí era totalmente desconocida. Yo prefería quedarme en una etapa de la relación en la que empezaba a conocer simplemente y ojalá, para mí, en ese momento, toda la relación se quedase ahí, en ese concepto de estar conociendo a esa persona. Si ese concepto de estar conociendo a esa persona fuese infinito, yo estaría genial en ese momento. No comprendía que llegase un momento en el que esa persona quisiese algo más, porque eso para mi cabeza suponía que yo tenía que dar algo más. Te estoy descifrando aquí las claves para que entiendas la mente de una persona con apego evitativo y precisamente no le des eso, no fomentes ese tipo de cosas. No te estoy diciendo con esto que te amoldes, ni mucho menos, a las carencias de esa persona, a los miedos de esa persona, a lo que esa persona pide. No. Muchas personas que confunden ese concepto. Sino simplemente que seas inteligente, que seas una persona objetiva y si tienes un objetivo que es tener una relación sana con alguien que tiene apego evitativo, filofobia o miedo al compromiso, trabajes desde lo que realmente está en tus manos poder controlar. Porque por mucho amor que me hubieses dado en ese momento, por mucho que me hicieses ver que yo valgo y que tú querías tener algo porque sí, porque todo iba a funcionar, lo que ibas a provocar en ese momento, en esa versión mía, era más huida. Y sobre todo no eso, sino que además iba a cambiar la percepción que yo en ese momento iba a tener de esa persona. Porque iba a pasar de me gusta esta persona a no comprender por qué yo te puedo gustar. Porque precisamente soy una persona, era en ese momento una persona, bueno, pero yo me decía a mí mismo en ese momento, soy una persona que no vale, soy una persona con falta de autoestima, soy una persona que no está preparado, que no tiene experiencia en las relaciones. Y para colmo tampoco me considero una persona guapa, tampoco me considero una persona atractiva como tal. Todo eso lo decía mi mente en ese momento, porque mi autoestima estaba dañada como tal. Mm, ¿Cómo puede ser que esa persona se fije en mí? ¿Cómo es posible que esa persona se fije en mí? ¿Cómo puede ser eso? No lo entiendo. El único motivo, ¿sabes cuál es? Que está enganchada, que está enamorada. Y cuando yo pensaba eso, decía, "Buah, por favor, está enamorada, a ver qué hago yo ahora con eso". Se ha puesto ya el nivel, se ha puesto en el infinito. Nunca en la vida voy a poder llegar a eso, no lo comprendo, no lo entiendo, no sé qué es estar enamorado. Yo nunca he estado. En ese momento me decía a mí mismo que nunca había estado enamorado, porque no conocía qué era eso. Como cuando uno come. Llega un momento en que dice, bueno, no sé, yo comería más, sobre todo si es algo que te gusta. No hay un límite. Pues esto es igual. Por tanto, mi mente en ese momento funcionaba así, en ese momento. Porque en ese momento había una serie de factores que hacían que para mí las relaciones estuviesen enfocadas en un desconocimiento a nivel emocional. Si no conoces eso,
esta actitud que esa persona evitativa te puede mostrar, la vas a poder tomar como algo personal, como que eres tú, como que realmente la relación se ha convertido en falta de interés. O quizás no hay un vínculo lo suficientemente fuerte. Y puedes verlo por las reglas de la lógica, como tal. También te digo una cosita, que tú no comprendas algo o que tú no o que tú ignores que algo existe, no quiere decir que no exista. Eso es algo que deberías plantearte. ¿Cómo puede ser que esto sea así? ¿Cómo puede ser que una persona huya del amor? ¿Cómo puede ser si yo no le he pedido nada? Yo no le he exigido nada, yo no le he demandado nada. Pues a lo mejor ese es el problema, que estás barajando que todas las relaciones y todas las personas pues son iguales y tienen que atender a una misma lógica. Pues no, lo siento. Que tú no entiendas o que ignores que existen ciertas cosas, te repito, no quiere decir que no existan. Y puedes estar toda tu vida lamentándote o cuestionándote por qué de las cosas. Van a seguir existiendo, te gusten a ti o no. Ahora tú decides qué hacer con esa situación. Tú decides qué hacer y cómo trabajarlo y cómo enfocarlo. Me gusta una frase que decía Epicteto, que era, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. ¿Puedo controlar que existan ciertas cosas en el mundo como el apego evitativo, la filofobia o el miedo al compromiso? No. ¿Puedo controlar el que esa persona haga ciertas cosas, vaya a terapia, cambie? No. ¿Puedo controlar cómo esa persona gestiona sus emociones, sus miedos y cómo los enfoca, aunque sea de manera equivocada? No. ¿Puedo hacer cosas para que esa persona cambie, haga cosas y se convierta en la persona que yo estoy? No. Lo que sí puedo hacer es lo que está bajo mi control. Es decir, ¿puedo yo, por ejemplo, no tomármelo a lo personal? Sí. ¿Puedo yo entender que aunque haya ciertas cosas que no comprenda, igualmente existen? Sí. ¿Puedo yo intentar cambiar aquellas cosas que estoy viendo que pueden fomentar los miedos, aunque no lo comprenda, de esa persona y pueden provocar una huida, aunque no sepa por qué? Sí. ¿Puedo hacer que las cosas cambien cambiando yo para que cuando esa persona o quien sea acceda a mí, tenga que acceder de una manera distinta? Sí. Y es sencillo. Ya está. Si no lo entiendes, volvemos a lo mismo. Puedes pasar todo el tiempo lamentándote. En este vídeo he querido explicarte cómo seguía yo viendo ciertos conceptos de la relación y que utilices eso para comprender la mente de una persona con apego evitativo o con miedo al compromiso. No te va a servir de nada, no te va a servir de nada el estar lamentándote o el estar quejándote porque hay ciertas cosas que esa persona hace y porque no las comprendes. Y a pesar de que te lo expliquen, te vas sintiendo mal. ¿Sabes por qué te sueles sentir mal? Por un concepto que yo añadiría aquí, que ya lo he hablado en otros vídeos y quiero repetírtelo. La autoestima. Mi autoestima en ese momento, en esa etapa de mi vida, era así de pequeñita. Entonces yo necesitaba a una persona que tuviese una autoestima fuerte. ¿Que era un error mío depender de que otro me hiciesen sentir seguro? Sí, pero bueno, era como pensaba en ese momento, lo siento. Si tú te sientes mal porque esa persona hace ciertas cosas y te frustra eso que hace y no lo comprendes y demás, puedes estar cometiendo el error de tomártelo a lo personal y de sentirte rechazado. Las personas ansiosas suelen pasar por esta etapa. Cuando esa ansiedad que muestran, cuando ese deseo de más cosas no se ve correspondido y no entienden el por qué ha sucedido algo tan irracional, de que a pesar de que se lo he dado todo, esa persona huye, la única explicación que le pueden dar es que ellos mismos no valen. Y empiezan a bajar su autoestima, empiezan a arrodillarse, empiezan a arrastrarse, empiezan a demandar, empiezan a pedir validación, empiezan a ir tras esa persona evitativa. Y precisamente provocan el efecto contrario, que esa persona
salga corriendo, que era lo que me pasaba a mí. Cuando veía que esa chica venía más hacia mí o más me daba, yo no lo comprendía. Y la única explicación, como te he dicho antes, era que estaba enamorada. Y eso situaba el vínculo emocional en una escala que para mí eso era inaccesible, incomprensible. Entonces la mejor opción era irme. ¿Puedes comprenderlo o no? Pero era así, ¿vale? Por tanto, es importantísimo que trabajes tu autoestima. No como muchas personas se creen, que me resulta todavía súper curioso que después de todo lo que explico y todos los vídeos que hago, crean que tener una relación con una persona evitativa es arrastrarse tras ella, es darle todo lo que pide y que confunden la comprensión y el escuchar, te entiendo, te comprendo y no lo comparto como algo de que no se debería hacer. Y también con el miedo a poner límites, con el miedo, ves que si le pongo límites esa persona va a sentirse rechazada. No, a mí me encantaría que una persona por una vez en su vida, en ese momento, en esa etapa de mi vida, me hubiese puesto límite. Porque le hubiera puesto límite a ese concepto tan ancestral y universal que yo tenía de lo que era el amor. Le hubiera puesto límite y me hubiera dicho, hey, no, que el amor no es eso, macho. Que no te rayes la cabeza, que el amor es esto, ¿vale? Es más cortito y más, céntrate aquí en el presente. Oye, esto sí, esto no. ¿Vale? ¿Lo entiendes? Y eso no solamente no me hubiera provocado herida de rechazo, ni hacer que me sintiese mal porque me han rechazado. No, al contrario, me hubiera dado seguridad para que veas que no siempre las cosas están alineadas como creemos. Por tanto, recuerda esto y espero que te sea de utilidad para aplicarlo en una relación con una persona evitativa, con filofobia o con miedo al compromiso.